Perfecto, vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos. A nombre del Centro de Estudios y Proyectos y la Fundación Giresta, les damos la bienvenida a todos los presentes. Es mi deseo también agradecer a CLIRLAC y al CIDE por la organización de este evento mundial que congrega a investigadores, activistas y sociedad civil, entre otros, para dialogar sobre políticas públicas y la importancia de su evaluación. Es un honor para nosotros tener entre nuestros ponentes a tan importantes personalidades. Y en ese sentido, me gustaría dar la bienvenida al doctor José Blanes Jiménez, quien es máster en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología, con mención en Población por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con una extensa trayectoria en desarrollo local, director del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, CEDEM. Asimismo, también me gustaría dar la bienvenida al magíster René Rivera, quien es consultor experto en gobernanza y desarrollo institucional, quien no solo tiene una eximia carrera académica, sino también una importante trayectoria profesional en los ámbitos que precisamente nos congregan el día de hoy: gobernanza y gestión pública descentralizada. Y con estas palabras me gustaría invitar a René Rivera para que pueda hacer una breve síntesis de lo que ha acontecido el día de ayer. René Rivera, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Voy a pasar a compartir la pantalla, por favor. Mil disculpas que nos interrumpa. Diana, por si acaso no está grabando. ¿Podrías intentar grabar, por favor? Porque no me está dejando grabar a mí también. Me dice transmisión en vivo o grabación. Perfecto, está en transmisión en vivo, entonces no te preocupes porque se va a almacenar en el YouTube. Ya, perfecto. Gracias, mil disculpas. Muy bien, voy a hacer una síntesis de lo que ha sido nuestra primera jornada, ¿no? En el evento de G-Local, ¿no? ¿Cuáles han sido los temas claves? Partiendo de este objetivo, que era un espacio plural de diálogo e intercambio entre distintos actores con el fin de interpretar críticamente y sistematizar metodologías de evaluación de políticas públicas en el marco de la Agenda 2030, ¿no? Ahí hemos tocado varios puntos. Uno de los primeros ha sido una reflexión sobre la evaluación, entendiendo la evaluación como una oportunidad inicialmente para mejorar y que contiene varias dimensiones. La evaluación está en el diseño, está en la gestión y en la propia evaluación per se, ¿no? Como una metaevaluación. Contiene los criterios de eficacia, eficiencia, sostenibilidad, y está relacionada con varios de los conceptos que después hemos ido cerrando como gobierno abierto, es decir, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, transversalmente la gobernanza y la gobernabilidad, ¿no? Sin embargo, y esto es uno de las cuestiones que nos convoca, es que por lo menos podemos ver varios déficits. Uno de los déficits es el de la información cualitativa y cuantitativa, es decir, los países disponen en distinto grado, ¿no es cierto?, en distinta calidad, o en algunos casos ni siquiera se dispone, y esto indudablemente afecta a tener un estado global sobre los ODS, el monitoreo y la gestión de riesgos, la propia evaluación. Hemos recalcado la importancia de seguir trabajando con actores públicos, por ejemplo, en temas de formación y capacitación, y conocimientos y sensibilización. Se había comentado el día de ayer que a pesar de que los ODS ya tienen más o menos 5 años que están vigentes, hay actores públicos y otros que no los conocen, ¿no? Y tampoco resulta que no son una guía para la gestión de todos los demás actores, ¿no?
En ese sentido hay que seguir trabajando este punto, ¿no? Otro de los déficits es el de comparabilidad, ¿no? Tenemos distintos países, distintas visiones, distintos métodos, distintos niveles de error en la información, es decir, esto no nos permite dar una visión completa de lo que está ocurriendo. Hemos recalcado un punto de entrada, un diagnóstico. Inicialmente yo tomo algunos de los puntos de ese diagnóstico, que es mucho más rico, desde luego, ¿no? De nuevo, se recalcaba este nivel bajo de conocimiento de los ODS, lo que creo que es un punto importante a trabajar, pero tiene un gran potencial, ¿no es cierto? Y los resultados son desde luego claves, ¿no? Un potencial es que puede verse a los mismos como una expresión clara de los derechos humanos y coherente con la visión de no dejar a nadie atrás. Hemos visto que tanto en el caso ecuatoriano como el boliviano se evidencian prácticas de alineación de la planificación, lo que vamos a ver hoy también, y su marco jurídico hacia las metas de los ODS. En el caso boliviano, el Plan de Desarrollo Económico y Social, que culmina este año, está plenamente, digamos, alineado, ¿no es cierto? Entonces hemos destacado ahí, entre varios, el ODS 17, que es esencial en la medida que las alianzas son fundamentales. Y también se ha dicho que los ODS incluyen al sector privado, ¿no? Y ese esquivo, a veces sector privado en nuestros países es un actor que necesitamos incluir en nuestro trabajo y como un actor de desarrollo, ¿no? Se ha rescatado la visión de la vieja agenda de Río de pensar globalmente y actuar localmente, pero hemos evidenciado que existen desafíos conceptuales, metodológicos, técnicos, institucionales y sociales, y también desafíos de índole políticas, de gestión política, de voluntad y de incidencia. Cuando no existe voluntad política o cuando estos temas no son evidentes, tenemos problemas en la medición, por ejemplo, de los ODS. Y también interrogantes, por ejemplo, cómo pasar de lo local a la lógica nacional, ¿no? E indudablemente cómo construir capacidades también locales para planificar y medir los ODS. ¿Cómo se calculan los avances? ¿Cómo se calculan las líneas de base? En algún caso, un colega nos comentaba, por ejemplo, en Ecuador, que él había evidenciado que inclusive había líneas de base inventadas, ¿no? ¿Qué se debe hacer para estandarizar, ¿no? Tenemos distintas formas de medir, etcétera, ¿no? ¿Qué connotaciones tiene el avance solo en algunas metas, dejando otras en la evaluación global de los ODS? Es decir, cómo llegamos a una conclusión o a una evaluación global de esto, ¿no? Hemos estudiado herramientas muy valorables que pueden ser compartidas y sistematizadas. Ahí está, una de ellas es la mandala de las políticas públicas, ¿no? Que nos muestra la multidimensionalidad, ¿no? Y a partir de la célula básica de los ODS, que son sus metas, a través de indicadores, ¿no? Ahí decimos las metas o las dimensiones, ¿no es cierto?, que incluyen indicadores prioritarios, son sociales, medioambientales, económicos e institucionales, ¿no? Solo podemos decir, a partir de esta medición, que parece una de las más integrales y más completas, que hay un beneficio cuando podemos observar, medir y transparentar resultados y efectos, y se rescata el valor de los ODS como base de la planificación, el monitoreo y la evaluación, ¿no? Otra experiencia es un observatorio ciudadano, que es una experiencia ecuatoriana que revela el poder de la participación ciudadana en la gestión pública, ¿cierto? Ahí hemos visto que es importante ir sistematizando estas ideas, por ejemplo, contar con un mapa de relacionamiento entre los ODS que se aplican a nivel local y por ende establecer cadenas causales. También se ha puesto en evidencia las dificultades con la obtención de datos, ¿cierto? En algunos casos un mínimo conocimiento sobre lo que la Agenda 2030 implica, información sesgada en líneas de base que las hacen poco creíbles, ¿no? Esa es la experiencia ya de estos consejos
ciudadanos, ¿no? Y el gobierno abierto y colaborativo, que voy a tocar enseguida. Hay esfuerzos valorables en materia de valoración, justamente toco el tema del gobierno abierto, que contiene dimensiones esenciales de la gestión por resultados, básicamente las que hemos visto. Requiere una clara orientación en la participación e incidencia ciudadana sobre las políticas públicas, utilizando múltiples herramientas y canales que están ahora disponibles. Hemos hablado que con esta herramienta o con este paradigma del gobierno abierto, podemos pasar del o la gobernante 1.0, es decir, el todólogo o el burócrata, el experto, el que sabe más que la gente de sus necesidades, al gobernante 3.0 que trabaja desde y con la gente en el marco de los principios del gobierno abierto. Entonces, reemplazar un poco el enfoque ofertista que normalmente tiene el Estado, y particularmente el Estado a nivel subnacional, aunque podemos generalizar en todos los niveles del Estado. Un buen marco, por ejemplo, aquí es el ODS 16 y sus metas. Algunos ejemplos hay de 2 metas específicas, pero que no son las únicas. 2 experiencias importantes que hemos visto en municipios ecuatorianos son con relación al gobierno abierto, esta asamblea local de participación en el municipio de Saquicili, que es una forma inteligente de trabajar con y desde la gente, que es uno de los principios también del gobierno abierto, una forma que también demuestra que la gente debe también gestionar su participación, no estar esperando, es decir, no estar esperando que siempre los organismos públicos abran la participación, sino desde nuestro rol como organizaciones, como individuos, tenemos que gestionar nuestra participación y la incidencia en las políticas públicas. El gobierno abierto nos muestra o nos da una serie de herramientas, una serie de caminos en los cuales lastimosamente no toda Latinoamérica ha avanzado. En el caso de Ecuador hay un buen marco constitucional que ayuda para esto. También en el caso de Bolivia tenemos una ley de participación social y ciudadana, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cómo operarla. Otra experiencia era la del gobierno colaborativo en el gobierno parroquial de Las Pampas. Ahí habían herramientas para incidencia política y algo bien interesante eran las herramientas de medición, una dinámica de los indicadores y construcción de datos que se va ajustando en la medida que los datos van cambiando. Hay iniciativas como crowdfunding y Data Hackathon. Esta última me ha llamado personalmente mucho la atención. Creo que la podríamos replicar muy certeramente con el asesoramiento de los compañeros o de los colegas del Ecuador, ¿no? Y finalmente, claro, no ha dejado de estar dentro de nuestra reflexión, ¿cuáles son los efectos del COVID sobre todo lo que hemos conversado? Y este ha sido, digamos, un momento de cierre, pasando de esta idea que es un momento difícil que nos debería obligar a repensar y posiblemente a redimensionar las metas de los ODS. Crear un debate global, porque los supuestos con los que se han construido, ¿no es cierto?, con la pandemia han mostrado su insuficiencia o inoperancia. La gestión pública y la prosperidad de nuestros países está claramente afectada y esta realidad se va a ver en el corto plazo, es decir, en la medida que vayamos todos los países saliendo de la cuarentena, ¿no es cierto?, vamos a ver efectos como el incremento de la desigualdad, la pobreza, las diferencias territoriales, el empleo, lo que dificulta en pensar en agendas de desarrollo. De alguna manera nos obliga a replantear los paradigmas de ese desarrollo en los que hasta ahora ha primado el bienestar individual sobre el colectivo, ¿no? Y también cuestionar el mismo rol que tienen los distintos actores y la cooperación internacional, ¿no? Es decir, ahí hay una agenda abierta que creo que va a ser importante retomar, dado que lo que estamos viviendo ya no es solo coyuntural, sino nos va a acompañar todavía un buen tiempo. Y también nos ayuda a revalorizar la importancia de los sistemas públicos de monitoreo y evaluación. Yo aquí me quedo como una breve síntesis de todo lo que pudimos reflexionar ayer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación de René Rivera. A continuación yo voy a presentar un breve diagnóstico. Naira, por favor, las diapositivas. Dame un momentito, yo te lo pongo.
El día de hoy haremos hincapié sobre la gobernanza de los ODS para la evaluación de las políticas públicas. Y no cualquier gobernanza, sino más bien la gobernanza local, la gobernanza territorial. ¿Se ve en pantalla? Sí. Dame un momento, lo amplío. Listo. Perfecto. Bien, partamos definiendo qué es gobernanza, qué entendemos por gobernanza. La gobernanza es el proceso de toma de decisiones y el proceso por el que las políticas son implementadas o no. El análisis de la gobernanza se centra en los actores, sean formales, sean informales, que están involucrados en el proceso de toma de decisiones y en su implementación, así como en las estructuras, nuevamente formales o informales, que se han preparado para poder implementar las decisiones. El gobierno es uno de los actores en la gobernanza. Pueden ser gobiernos nacionales, pueden ser gobiernos subnacionales. También forman parte actores informales de la sociedad civil e incluso, por ejemplo, poderes religiosos. La siguiente, por favor. Hablar de gobernanza es hablar de participación sustantiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de participación sustantiva? Donde no valen los levantamanos, donde las personas y la participación ciudadana debe ser efectiva, eficiente y localizada. Y de esta participación, por ejemplo, la participación del control social, a la que hacíamos referencia ayer, donde la participación también tiene 8 características principales para que sean parte de un buen gobierno. Una de ellas es la participación, la otra la legalidad, la transparencia, la responsabilidad, el consenso, la equidad, eficiencia y eficacia y sensibilidad. La gobernanza local, como respuesta positiva para enfrentar los desafíos de la globalización, es muy importante y es fundamental para poder crear políticas públicas que respondan a las necesidades de la población. Se debe fijar una mirada en lo local. Se plantea además como una alternativa y herramienta de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, donde la territorialidad se interpreta como un proceso de construcción social del comportamiento en el territorio, donde el reto está en la capacidad de las políticas públicas de adaptarse al territorio y no viceversa. La gobernanza territorial y local implican una nueva manera de relacionar la acción pública y la manera en que ésta está aplicada en los territorios, gracias a la emergencia y puesta en práctica de soluciones innovadoras, de formas compartidas de planificación y de gestión de las dinámicas territoriales, a fin de acordar visiones comunes de todos los actores y niveles concernientes en pos de un futuro promisorio para el territorio. Por lo tanto, la participación de la población en los asuntos públicos y más concretamente en las decisiones que impactan a los territorios constituyen los requisitos relevantes para la nueva gobernanza. La gobernanza territorial y local también implican una nueva forma de relacionamiento público entre públicos y la manera en la que esta está aplicada también a los territorios, gracias a la emergencia y puesta en práctica de formas de planificación que son más dinámicas en el ámbito territorial. Por tanto, la misión de los ODS en el ámbito territorial es básicamente la promoción del desarrollo localizado. Y ese es el nivel de actuación en el cual nosotros nos centraremos el día de hoy. La siguiente, por favor. La siguiente. Sí, ya la pasé. La siguiente. Nada, espera. Creo que es el tema de red. Espérame un momento, por favor. Vete ¿Ya a se la ve? última diapositiva. Vete a la última diapositiva. Ok. Nuevamente les voy a dejar algunas preguntas orientadoras para la reflexión, algunas cuestionantes, como por ejemplo, ¿qué están haciendo los países para abordar e implementar las brechas y desafíos encontrados en la alineación de políticas y en la alineación de las prioridades nacionales y subnacionales con los indicadores a nivel regional y a nivel global? ¿Cómo es este uso de datos administrativos para lograr medir los ODS? ¿Cuáles son las oportunidades? Además, ¿cuáles son los temas clave
Hay nuevos datos que podemos utilizar, hay nuevos temas clave, hay nuevas motivaciones. Además, los mecanismos nacionales de monitoreo y presentación de datos, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Qué lecciones aprendidas hemos podido colectar en estos 5 años? ¿Cómo debemos modificar precisamente lo que es el monitoreo y la evaluación de estas políticas públicas? ¿Cómo tenemos que reconducirlas hacia el futuro? ¿Cómo pueden ayudar además los organismos regionales? ¿Cuál va a ser el nuevo rol, por ejemplo, de los organismos internacionales? Son preguntas que nos hemos planteado, hemos empezado a planteárnoslas ayer y el día de hoy con las presentaciones que tendremos, pues intentaremos responder algunas de estas motivantes. Doctor Blanes, les cedo la palabra. Un momento. Ok, gracias, Diana. Después de la excelente síntesis que ha hecho don René, Doctor, está en silencio, debe activar su micrófono. Ahora sí. ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, Diana. Después de esta constitución y después de la brillante síntesis que ha hecho nuestro amigo, creo que estamos en buenas condiciones para avanzar a un punto que tú has señalado en el último momento, que es que tenemos que andar a nivel estudiar ahí esas metodologías, esos sistemas de conocimiento, son nuevos parámetros de conocimiento que se requieren, que no son los mismos que el nivel central, y menos los globales, que a veces son bastante difusos, pero los cuales tenemos de todo modo una tarea importante de sincronización. ¿Ya? Entonces, ahora me complace invitar a, si me equivoco, me corrigen a Eva Chicután, ¿verdad? Estoy, ¿verdad? Sí. Edgar. Exactamente, la presentación de Edgar Pacheco es la que viene a continuación. ¿Aló? Ok, entonces, continuamos con el chico que nos va a pensar, nos va a dar medidas precisas con las cuales en el nivel absolutamente local y territorial una municipalidad como la de La Paz va a abordar los temas que nos conciernen hoy día. Don Edgar, máster Edgar Pacheco Terán, es director de investigación e información municipal. En el transcurso de 11 años de esta dirección ha generado 35 publicaciones divididas en investigaciones estadísticas sectoriales, socioeconómicas y cartográficas. La DIM maneja los sistemas de información, el de inversión, SIM, y el territorial, SIT, en el cual se encuentra una base de datos administrativo y estadístico de más de 21 años. A través de cursos en la localización de las ODS, en Alemania 2017, se inicia el documento Localización de los ODS para el municipio de La Paz, con información de 4.000 encuestas a hogares, donde se aborda el primer documento ODS a nivel local, llegando a investigar 5 objetivos. Para el año 2018, conjuntamente con el Programa de Naciones Unidas, Perú, Bolivia, y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se lanza la primera encuesta exclusiva para ODS, la cual se trabaja desde un punto de vista técnico y participativo. El resultado es con lo cual se tienen comparaciones, cálculos, propuestas y propuestas aceleradores de políticas públicas. Edgar Pacheco es de profesión economista, tiene un máster en administración de negocios en la Universidad de Verona, Italia, y varios cursos de especialización en econometría, gestión pública y gobernanza metropolitana, la localización de los ODS, cálculo de pobreza multidimensional, entre otros.
con semejante currículum vamos a tener un placer enorme de que don Edgar nos puedas compartir esta riquísima experiencia en la cual has participado. Adelante. Bien, muy buenos días. No sé si me ven la presentación. Sí, se te ve perfectamente. ¿Se me pueden confirmar, por favor? Puedes compartir tu pantalla en el Bien, momento muchas que gracias. gustes. Entonces, dando inicio a la presentación. Ya, entonces no está compartida. Esperen un momentito. Bueno, dar las gracias inicialmente a todos por la oportunidad de poder presentar este documento y estos trabajos que ha venido realizando el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ¿no? Bien, me han presentado, soy Edgar Pacheco, director de Investigación e Información del municipio de La Paz. Mi dirección está a cargo de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, con quienes venimos coordinando, trabajando todos estos documentos y estos hallazgos que hoy día les voy a poder presentar. Bien, ahí si me ven, me confirman, por favor. ¿Ven Ahora la sí está diapositiva? compartida la pantalla. Sí, ya está. Perfecto, muchas gracias. Entonces, arranco con la experiencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en el alineamiento y monitoreo de la Agenda ODS 2030 y las políticas públicas, retos a futuro. Dentro de los desafíos que planteaba Diana Valderrama, tenemos, yo los he planteado como desafíos para la presentación, que están haciendo los países para abordar e implementar las brechas y desafíos encontrados en la alineación, o también a nivel subnacional de los indicadores regionales o locales en este caso, uso de los datos administrativos, uso de encuestas, nuevas fuentes de datos para los ODS, los mecanismos nacionales de monitoreo y presentación de datos que podemos aprender, cómo pueden ayudar los organismos regionales y las organizaciones internacionales. Comentarles, y a manera de introducción, que en el territorio boliviano, en Bolivia, tenemos el Departamento de La Paz y el municipio de La Paz, ¿no? El municipio de La Paz tiene una división administrativa de 23 distritos, 2 rurales y el resto urbanos. Tiene 3.020 kilómetros cuadrados, que el total de superficie es el total de la superficie. El 95% de este total de superficie es área rural, como ven en la parte posterior, y justamente en la parte más coloreada abajo del cuadro del municipio de La Paz es el área urbana, que corresponde al 5%. Como población estimada al 2019 tenemos una proyección de 952.376 habitantes, con los cuales 48% son hombres y 52% mujeres, y la distribución por el área urbanizada es que justamente el 99.5% del total de esta población vive en el 5% del total del territorio, para que puedan tener un imaginario de los datos que les estoy presentando. Dentro de los antecedentes, bien sabemos que el 2015, en septiembre, se aprueba la Agenda 2030 con la participación de 193 estados. El 2016, en enero, entra en vigor la Agenda 2030 con 17 objetivos y 169 metas. Y en 2017, en septiembre, se suscribe la Carta de Compromiso de los Gobiernos Locales Iberoamericanos para la consecución de los ODS, y también se actualiza el número de indicadores, que hasta el año pasado teníamos un total de 241 indicadores para poderlos desarrollar, ya sea a nivel nacional, a nivel subnacional o para gobiernos locales. Dentro de los planes de desarrollo municipal del Gobierno de La Paz, hay que tener dos cosas en mente. La línea temporal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Justamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio los hemos venido monitoreando con dos planes de desarrollo municipal. Teníamos La Paz Avanza y Jaima, el Plan de la Ciudad, donde hasta el 2011 se podía haber hecho una especie de monitoreo sobre los ODMs, pero los ODMs no tenían esta
esta cualidad de poder ser visualizados localmente. Entonces, utilizamos algunas variables que podían medirse a nivel local, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de salud, el tema de educación, que teníamos ya nosotros algunos indicadores. También, justamente en esa fecha, el 2014, lanzamos lo que es el plan integral, plan territorial de desarrollo integral, ¿no? De la paz que queremos, la paz 2040. Es un primer plan de largo aliento que condensa dos tipos de planes, ¿no? Territorial y el plan de desarrollo. Entonces, con esto logramos una posibilidad de poder ver los planes de desarrollo municipal conjuntamente con los ODMs y en este caso con los ODS, que es lo que les voy a presentar. Una parte importante es la articulación de los ODS y los sistemas de planificación. Como bien lo mencionaban las personas que me antecedieron, la articulación de los ODS al Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE, hace que se comporte de una forma vertical, de arriba hacia abajo, la cual permite tanto a los gobiernos municipales tener sus planes de desarrollo territorial integral, el PTDI del GAMLP, que es una parte del plan quinquenal que va aglomerando gran parte de los planes estratégicos institucionales y 5 planes operativos anuales. Si vemos hacia arriba, podemos ver cómo estos se van interrelacionando con el Sistema de Planificación Integral del Estado y con el Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien, que es el PGTES. Una de las cuestionantes más importantes es cómo hacemos el seguimiento a la información, y justamente aquí les muestro el levantamiento de información que se ha realizado de manera cualitativa y cuantitativa en el territorio, y cuya base era, por primera vez, obtener bases de datos, ¿no?, que vayan justamente con políticas públicas focalizadas tanto al marco integral La Paz 2040, al Plan Integral La Paz 2040 y a la Agenda Global 2030. Estamos hablando entre encuestas realizadas a hogares de 3.840 encuestas efectivas, y esto se pregunta a líderes de hogar y tiene una representatividad de la muestra a nivel macrodistrital. Esta encuesta se realizó en la gestión 2018, teníamos que lanzar una encuesta 2020, pero ya todos conocemos qué es lo que ha pasado y cómo está la situación actual, ¿no? Esta es la boleta de la agenda ODS, era la primera vez que hacemos una encuesta ODS. Las otras eran similares en este sentido, que tiene que ver con las encuestas de mejoramiento de condiciones de vida que hace el Instituto Nacional de Estadísticas en Bolivia, pero que también el Instituto Nacional de Estadísticas toma los parámetros de las encuestas MIX que se aplican a nivel mundial y están autorizadas con todos los indicadores parametrizados, con todos los indicadores estándar y todos los que miden el programa de las Naciones Unidas. En ese sentido, nosotros hemos adaptado un cuestionario local, una encuesta local, con los parámetros de no dejar la línea de tendencia de información que hemos venido desarrollando en otras 5 encuestas de hogares, pero con la particularidad de que podamos encontrar los indicadores de los ODS a nivel local. Entonces, conjuntamente con un equipo del Programa de las Naciones Unidas y con el aporte de ARPENUD de Bélgica y el Ayuntamiento de Madrid, se pudo trabajar bajo un proceso metodológico para la territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constan de los siguientes pasos: acuerdos de trabajo, sensibilización y capacitación, articulación territorial al ODS, los espacios territoriales de articulación, diagnóstico de los ODS y análisis multidimensionales, y toda un bagaje de procesos que debemos seguir para poder llegar a la articulación de los sistemas nacionales y monitoreo de los ODS y las contribuciones territoriales. Nosotros nos hemos quedado en el desarrollo de este proceso metodológico. Hay todavía temas pendientes por realizar, ¿no? Nos hemos quedado en una construcción de agenda, pero todavía no compartida ni siquiera a nivel de gobernaciones y tampoco a nivel nacional. Netamente se queda esto
en un marco de parecido a un VLR, que es un reporte local voluntario. Las metodologías utilizadas para la construcción de la agenda ODS es justamente bajo un sistema de diálogo inclusivo, integralidad, corresponsabilidad, participación, cómo se integran los ODS a la agenda local, ¿no? Una vez realizada la recopilación de la información quali y quanti, cómo podemos definir las prioridades municipales, la construcción de la teoría del cambio, qué es lo que tienes para atrás, qué es lo que tienes ahora y qué es lo que puedes construir para modificar mejor las políticas públicas y hacer que estos problemas se vayan solucionando a nivel social o estructural, ¿no? Y una agenda de trabajo integral, que es una elaboración de combos de políticas públicas que te permiten ver la efectividad de estas políticas con la planificación municipal para poder hacer este círculo efectivo, ¿no? Este círculo que muestre un desarrollo dentro de la Agenda para la Paz. También se ha utilizado la metodología Rapid Integrated Assessments, que es la evaluación rápida integrada, que tiene que ver con varios pasos. Voy a saltar un poco a la articulación del Plan Integral La Paz 2040 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es muy importante realizar este proceso de articulación en tanto los ámbitos de acción que nos lanza la Agenda ODS, así como también los mismos ODS, cómo están orientados dentro de cada uno de los ámbitos de acción y dentro de nuestro Plan Integral La Paz 2040, cómo juega el rol de todos los objetivos de desarrollo sostenible al interior de los ejes del Plan Integral La Paz 2040, y aquí podemos ver esta suerte de alineación. Nosotros tenemos 6 ejes. De estos 6 ejes podemos ver cuáles participan dentro de los ámbitos de acción y dentro de cada uno de los 17 ODS. Bueno, la aplicación tiene que ver con los ODS, las metas que tienen estos, cuáles metas son las que coinciden justamente con el Plan La Paz 2040 y cuántos programas de esta agenda pueden ser comparables con los indicadores de los ODS. Aquí tenemos que 60 metas y 86 programas contribuyen a los ODS a la Agenda 2030. También podemos ver los resultados de la lectura de la alineación de los ODS con el Plan Integral La Paz 2040 dentro de sus diferentes ámbitos. Y también podemos ver a nivel de evaluación a qué nivel está alineado. Hemos hecho una suerte de colorimetría aquí, pero verde implica una alineación total, naranja una alineación parcial, amarillo una alineación parcial, pero más débil. Entonces, en este sentido es que podemos tener una evaluación completa de los 17 ODS y podemos concluir que de 111 de 169, que es un total del 63% de alineación que nosotros tendríamos en nuestro accionar y en nuestra planificación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí les presento los ejes de desarrollo del Plan La Paz 2040 con sus 6 ejes, 19 subejes de desarrollo y 58 programas. Uno de ellos que voy a priorizar para la ponencia es el eje 4, que es feliz, intercultural e incluyente, que tiene que ver con educación y conocimiento, con salud y sanidad, deportes, inclusiva y equitativa y la gestión de las culturas. Aquí voy a hacer énfasis en la salud y la sanidad. Para eso tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y en todas las edades. Voy a ir coordinando la meta 3.4, que tiene que ver con reducir a 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y tratamiento y promover la salud mental y el bienestar, que es justamente alineado al eje 4, la paz feliz, intercultural e incluyente. Y aquí podemos ver uno de los indicadores, el 341, que es la tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Dentro de los resultados obtenidos de la encuesta 2018, podemos ver el porcentaje del total de las personas, donde el 8% de las personas tienen problemas de salud en el año 2018,
36,2% del total de las personas indican que están afiliadas a un sistema de salud y el 30,6% de las personas están afiliadas a las aseguradoras o cajas de salud, que les voy a mostrar de aquí en adelante unos mapas muy interesantes. Fuera de los desafíos que plantea, bueno, dentro de los desafíos que planteaba la licenciada Valderrama, justamente era el tema de la información y el dato, pero ¿a qué nivel? ¿Cómo podemos observarlos estos indicadores, estos datos dentro del territorio? Y uno de los resultados es justamente la distribución de los centros de salud y hospitales públicos y privados dentro del área urbana del municipio de La Paz, y podemos ver el número de centros de salud de primer nivel, que son 150, los centros de salud de segundo nivel 29 y los centros de salud de tercer nivel 17. De este total también podemos ver otro bagaje de información que tiene que ver con otras áreas, pero les quería mostrar que es el de dióxido de nitrógeno en época seca, y que podemos ver la contaminación a través de microgramos sobre metro cúbico. Las áreas más contaminadas son justamente las que tienen la coloración rojo, naranja y en tenue amarillo, y las otras áreas también tienen que ver con la contaminación, pero en un menor nivel. Solo para mostrar el tema de ejemplo, también les propongo a la derecha, ¿no?, el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de La Paz del 2001 al 2040, con una proyección posible de crecimiento de las áreas más urbanizadas y más densificadas, incluso a nivel vertical, y aquellas cuales van a ir creciendo en el territorio hasta la fecha. Entonces, esta posibilidad de ver los datos en mapas nos permite tener una apreciación más correcta, más evidente del territorio, y poder tomar las decisiones basadas en la evidencia de los datos. Parte de los retos que mencionaba anteriormente era crear los combos de políticas públicas. Pero estos combos de políticas públicas tienen que derivar de ciertos problemas que son consultados a la sociedad a través de talleres, que les voy a mostrar más adelante, pero que tiene que ver con la priorización de los problemas de la sociedad en ese momento, en ese instante. Y, por ejemplo, tenemos el problema de las enfermedades transmisibles, los servicios de salud insuficientes, los estilos de vida saludable inadecuados, las determinantes externas que influyen en la salud. Y se hace una suerte de árbol de problemas o de raíces, donde podemos ver todos los problemas que hacen al tema de vida saludable. Y para esto, ¿qué proponemos? Aceleradores identificados para un combo de políticas públicas de vida saludable. Y ahí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, 4 programas con sus distintas actividades, pero hay un programa 2 que sería hábitos de vida saludable, que podríamos ver que la promoción de la alimentación complementaria escolar sostenible y apetecible sea uno de los principales problemas para abordar el tema de la inseguridad alimentaria a nivel de niños escolares, ¿no? Promoción de la actividad física y deportiva, que es parte de los resultados también para llevar una vida saludable, que puede ser un índice que podría darnos ciertas soluciones. Y así sucesivamente, por ejemplo, estándares de calidad, recursos humanos capacitados, buen uso de servicios higiénicos, pueden ser aquellos problemas que podríamos subsanar a mayor velocidad para poder atacar al problema de la salud presente en el municipio de La Paz. También se hace el combo de vida saludable, donde se interaccionan todos los problemas que podemos ver, pero ya de manera estratificada. El tema de la alimentación, el tema de la contaminación, el tema de la educación para la salud, el tema de los servicios básicos para la salud, el tema de tecnologías de información para la capacitación y los sistemas de salud. Una interrelación de estos nos van a poder dar las soluciones a los problemas que nosotros tenemos presentes en el gobierno municipal de La Paz. También quería mostrarles que se realizaron talleres de socialización de los ODS para la construcción de los árboles de problemas. Se utilizaron diferentes metodologías con diferentes grupos de la sociedad civil, jóvenes, adultos, representantes también vecinales, con quienes se ha trabajado intensamente para poder dar la muestra que les mostraba anteriormente.
¿Cuáles son los retos y cómo también debemos nosotros afrontar esta socialización de los objetivos de desarrollo sostenible y más que todo a nivel local y, por qué no, a nivel internacional o con otros departamentos de Bolivia? Tenemos distintas plataformas que se han creado en dos tiempos. Tenemos la localización de los objetivos de desarrollo sostenible en el municipio de La Paz, que lanzamos en 2016, bueno, con información 2016, ¿no? Y en la plataforma teníamos más de 3.850 visitantes solo de Bolivia, de Estados Unidos, España, México, Argentina, Perú, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador. Y ya para la segunda versión, que son los resultados que les mostraba en esta presentación de la agenda ODS para el municipio de La Paz, bueno, como es actual la agenda todavía, tenemos 1.130 visitantes nacionales, 187 de Estados Unidos, España, México, y una suerte de poder ver estos resultados de los downloads y de las lecturas que han tenido de nuestros documentos en las plataformas. También hemos habilitado en App Store, en Google Play, ¿no? En iOS y en Android, un aplicativo para poder observar los mapas, los indicadores, ¿no? De los ODS, y esto nos permite tener una mayor localización de los ODS y socialización también de los ODS en el municipio de La Paz y a nivel internacional, como lo habrán podido ver. ¿Cuáles son otras fuentes internacionales de información y por qué hacíamos énfasis a esto? Todos estos documentos están en mi oficina y tienen que ver con documentos que vamos haciendo seguimiento, son ejemplo para nosotros, ejemplo a seguir, pero también muchos te dan la posibilidad de revisar los indicadores, ver la realidad de otras ciudades, ¿no? Estos son todos los que tienen aquí son de ciudades en específico, ¿no? Y nos dan pues las pautas metodológicas, los indicadores que nosotros podemos interpretar y adecuar a nuestra realidad con el bagaje de información que tenemos en la Secretaría. También es importante, y aquí recalco el ODS 17, todos estos organismos de cooperación de alguna u otra forma han formado parte en el accionar de varios documentos, pero también de poder lograr los ODS en impresión y también lograr los estudios, ¿no? Las encuestas que hemos venido realizando, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid, el INCIDEM, el IRD de Francia, Mercociudades, Metrópolis, AESI, solo para citar algunos, y hay también otros organismos internacionales que han jugado parte me atrevo a decir, éxito de la realización de estos dos documentos, ODS 2016 y ODS 2018. ¿Dónde pueden encontrar nuestra información? Ahí están las dos direcciones. En el SIM La Paz pueden encontrar el sistema de estadísticas municipales, ¿no? Donde está el 70% de datos administrativos y el 30% de fuentes externas de información estadística. SIT Servicios, que es el sistema de información territorial, donde está la agenda ODS, o en nuestro portal lapaz.bo. De mi parte, eso es lo que quería mostrar como la gestión del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ¿no? Y la voluntad que hemos tenido como gobierno municipal para poder desarrollar estos documentos y tener estas plataformas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Perdón, Edgar. Vas a disculpar. La segunda vez que escucho tu exposición, la última vez fue en la Facultad de Ciencia Política, si no estoy equivocado. Y ahora te admiro mucho más por la sistematización que has hecho y que nos has compartido en el día de hoy. Sobre todo, una demostración tan clara cómo desde el nivel local se puede conseguir información, desarrollar herramientas y metodologías de ese nivel, que son obviamente necesarias para los niveles superiores de políticas nacionales, para las cuales muchas veces la información con que se cuenta es bastante débil. Pero se ha hecho un esfuerzo muy grande en el nivel local de este municipio para obtener todas esas herramientas, metodologías y aproximaciones
a la población hasta el nivel. Y ahí me quedan dudas muy grandes que al final podríamos resolver, como por ejemplo el rol que cumplen, por ejemplo, los barrios de verdad para bajar todas estas cosas hasta ese nivel y a ese aterrizaje. Pero bien, no quiero adelantarme, solamente felicitarte y agradecerte a nombre de todos los colegas que te hemos escuchado por esta brillante información y por abrirnos el espacio a esa estructura y a esa plataforma grande de la cual el municipio es un actor muy importante. Muy bien, con esto voy a, no sé si estará, es el momento de pedirle entonces, mucho ruido, ¿no? Un avión. Hola, un avión. Bueno, Diana, ¿te parece que entonces pasemos a darle la palabra a don Roberto Carlos para que nos estimule, nos Perfecto. estimule el diálogo? Perfecto, Ya. ahora le damos paso al doctor Roberto Carlos Espinosa, quien es abogado, procurador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene también un diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares de España, un diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Siglo XXI, un diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Pública y Gestión Política por la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad de Georgetown de Washington, también de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Interamericano de Desarrollo. Asesor del Parlamento, de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, asesor letrado, abogado, defensor del pueblo de la Nación. Y aprovechamos este momento también para mandarles un saludo de regreso al defensor del pueblo de la Nación Argentina, que nos mandaba un saludito ayer, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y a la Sala de Objetivos de Desarrollo Sostenible del Colegio de Abogados de Córdoba. Bienvenido, doctor Roberto. Muchas gracias, Diana. Muy atenta a la presentación. Realmente no soy merecedor de tanto, digamos. Bueno, agradecerle a cada uno de los presentes que compartamos estos momentos de escucha. Felicitar al amigo Edgar del municipio de la Ciudad de La Paz, que hizo una destacada presentación técnica de lo que debe ser un plan de gestión en materia de implementación de políticas públicas a nivel municipal, a nivel local, con lo cual vaya mi cariño, mi afecto y el honor que tengo en poder compartir con él esta instancia y este momento allí en la querida República Hermana de Bolivia. Para comenzar y cumpliendo con lo establecido en el protocolo del evento, se me pidió compartir con ustedes algunos disparadores, algunas ideas sobre dos grandes temas. La primera es cómo es la situación de esta pandemia que azota al mundo, pero particularmente a nuestro gobierno local aquí en la ciudad de Córdoba, cuáles son las acciones que se han implementado y las que se han llevado a cabo para prevenir el avance del mismo, y después hacer un aporte, digamos, a lo que es la nueva gobernanza, la necesidad de mayor y mejor participación ciudadana. Yo voy a tratar de ser muy escueto, muy concreto, a los efectos de que nos podamos guardar algunos minutos para recibir de ustedes preguntas, consultas, comentarios que me parece que pueden ser muy enriquecedor y para mí en lo particular es muy importante también escucharlos a ustedes. Para desglosar estos dos grandes bloques, yo comenzaría contándoles que aquí en la ciudad de Córdoba, capital mediterránea de la República Argentina, nos encontramos con el primer caso de COVID-19 allá el 3 de marzo. A partir de ese momento, el gobierno de la provincia de Córdoba
realizó un acuerdo con la Mesa Córdoba Municipios, como se le llama aquí, donde todos los intendentes y el gobierno de la provincia de Córdoba decidieron adherir de manera muy firme a las políticas que desde el Estado Nacional se implementaron, sobre todo esos primeros días, donde la incertidumbre, la desazón, las imágenes de televisión, la sorpresa que este COVID-19, que este coronavirus había impactado en todos, y también en la clase gobernante. Imaginémonos y recordemos que en esos días, así como la sociedad miraba absorta la información que sucedía en China, lo que sucedía en Europa y la explosión que después tuvo fundamentalmente en Italia, en España, en Alemania, Francia, Inglaterra, y que después llegó a los Estados Unidos, la dirigencia política de los países en América Latina también vivían ese efecto sorpresa. Pero debemos reconocer de que tuvieron un poquito de tiempo, un poquito de información, hasta que el COVID-19 cruzó el Atlántico y de esta manera llegó a nuestras tierras a través de portadores que venían de estar físicamente en los países en cuestión. Dijera un amigo, Marcelo Palacio, que es agregado militar ahí en la embajada de China, en Beijing, me decía: Roberto, ustedes tienen la oportunidad de ir al futuro y volver, aprovechenlo. Creo que en lo particular, y en esto sin vertir consideraciones de tipo política, sino con datos estadísticos y objetivos de la realidad, creo que el gobierno argentino tomó grandes y valientes decisiones, a pesar de que los impactos sociales de cualquier acción de cuarentena primero son resistidas, después se hacen difíciles de mantener en el transcurso del tiempo, y si llegamos a hoy, que la Argentina ya anda en los 75 días de cuarentenas y se acaba de anunciar la prórroga por 21 días más, con lo cual vamos a llegar de cuarentena al día 28 de junio, lo que esto va a dar una suma de 101 días en el país. Debemos decir, para ir achicándonos, que el 85% del país podríamos definirlo como que está en zona blanca, en una zona de situación controlable, y teniendo gobiernos locales y gobiernos municipales que no tienen ni contagiados, ni han tenido muertos, ni se está detectando ningún ingreso por tránsito, por decirlo de alguna manera. En ese escenario de cosas, nuestro país, en datos que se están dando en este momento, porque estoy mirando por televisión la conferencia de prensa donde nuestro gobernador está virtiendo algunas consideraciones, se está precisando que a nivel de la provincia de Córdoba nosotros registramos 425 contagios, tenemos 31 desgraciadas malas noticias, que son 31 personas fallecidas, con lo cual, sin duda, si bien es un número pequeño en el contexto en el que estamos viviendo, hay que ponerse en el lugar de la familia que pierde un ser querido, y sin duda no debe ser precisamente una buena noticia. Con lo cual, yo quisiera contarles, aprovechando esta breve introducción, que el municipio de la ciudad de Córdoba, como dijimos, formó inmediatamente parte de lo que se llama aquí en Córdoba el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE. Fue un espacio donde el gobierno provincial lo convocó en el Ministerio de Salud. Todos los municipios de Córdoba se incorporaron las entidades vinculadas a las ciencias de la salud, absolutamente todas, con expertos y universidades. Se incorporaron legisladores, concejales y legisladores provinciales que representan a distintos bloques, valga la redundancia, con representación parlamentaria, y también se incorporaron organizaciones de la sociedad civil, instituciones de todo tipo, a los efectos de
poder generar un diálogo, poder comentar lo que cada uno tenía como información desde lo más íntimo del territorio a las órdenes gubernamentales más importantes que se pudieran dar. Valga como ejemplo que en estos días el gobernador de la provincia anunció un aumento de partida presupuestaria para el Ministerio de Salud de alrededor de unos 500 millones de pesos que vienen a completar todo un trabajo que se vino haciendo con la creación de salas de hospitales, estructuras modulares, la obtención por parte de la Nación de financiamiento con la tarea de poder armar un módulo exclusivo para los pacientes de COVID. Llegaron, si la memoria no me falla, a tenerse allí 222 camas con respiradores y todo el equipamiento de alta tecnología dispuesto para estrenar, que afortunadamente todavía no ha sido necesario estrenarlo porque la gravedad de la situación no lo ha merituado ni lo ha hecho necesario. Sí es cierto que se tuvieron que tomar medidas muy concretas, digamos, a raíz de 3 picos o 3 brotes, como se conoce, que hubieron en la ciudad y que generaron escozor, que fueron el caso en una localidad muy pegadita a la ciudad de Córdoba, que nosotros la consideramos como parte del Gran Córdoba, que es un geriátrico en Saldam. El trabajo, digamos, preventivo, que fueron los trabajos focalizados. Se empezó a trabajar de esa manera y a la luz de los resultados, reitero, creo que fue una política muy eficaz, una política efectiva. Sin duda, los debates están a la orden del día, como seguramente en todas las ciudades. Nuestra ciudad de Córdoba se caracteriza por ser una ciudad de alta participación ciudadana, digamos, es una sociedad de clase media, una sociedad universitaria que históricamente fue rebelde. Aquí se hizo en el año 69 el Cordobazo. Es una sociedad con alto compromiso, digamos, y activa participación en las políticas públicas, con lo cual también es difícil para los gobiernos, digamos, tratar de evitar las expresiones o las manifestaciones sociales todos los días que surgen por distintos temas. El gobierno ha tenido la voluntad y la decisión de permitir que asambleas y cuestionamientos a determinadas políticas o acciones se puedan llevar a cabo, siempre exigiendo el respeto a lo que las condiciones sanitarias establecen y fundamentalmente a que no se viole la ley, porque en esto tenemos un decreto presidencial que obviamente tiene adhesión del gobierno provincial y municipal. Contarles, para ir redondeando la idea, que en el caso de Córdoba ha tenido datos que, bueno, que son alentadores, digamos. Y hablo de datos oficiales, digamos, que lo aportó el gobierno de la provincia de Córdoba el día lunes. Nosotros podemos decir que aquí en Córdoba se ha testeado, se ha investigado, se ha monitoreado la enfermedad o el virus, digamos, 3 veces más que la media normal del país. Para dar precisión, en la Argentina hasta el día de ayer se habían realizado 10.309 testeos cada millón de habitantes, y en Córdoba nosotros estamos hablando de 3.157
con lo cual es una media alentadora, digamos, en esto que tiene que ver con los estándares internacionales que dice testear, 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 testear. Recordemos que cuando esto surgió, el sistema mundial de salud no estaba preparado. Obviamente tampoco lo estaba el de la Argentina y tampoco estaba el de la ciudad de Córdoba. Se necesitó ganar tiempo, se necesitó invertir muchos recursos para poder estar hoy a la altura de la circunstancia de que cuando llegue ese pico, como nosotros en ese momento lo veíamos en Europa, y si no, en la cercana ciudad de Guayaquil, digo, donde veíamos imágenes por la televisión que nos producían mucho dolor, mucha angustia, o cuando vemos fosas comunes en la ciudad de Río de Janeiro. Digo, Córdoba se preparó para evitar ese estado de cosas. Afortunadamente, la meseta está aplanada, los números siguen siendo bajos, pero hay que tener en cuenta que es una batalla que todavía no ha terminado y que todavía lo peor no ha llegado. Entonces, en ese orden de cosas, las políticas de prevención, las políticas de cuidado son constantes, permanentes, las tareas de información o de recomendaciones nos inunda la pantalla de televisión y las radios y los medios de plataforma de redes sociales y de internet todos los días. Con lo cual, digamos, podemos decir que sí, que se ha observado un amesetamiento, pero que todavía la batalla no ha culminado, digamos. Quisiera contarles algo que sí me parece importante, es que si bien pudimos contener esta desgracia que la humanidad está atravesando hoy, justo hoy, lo decimos en el Día del Ambiente, en el Día Mundial del Ambiente, justo hoy esta pandemia nos viene a poner en jaque mucho de lo que nosotros hemos venido hablando y escuchando en materia de objetivos de desarrollo sostenible y particularmente del objetivo salud y bienestar. Pero para finalizar, yo quisiera decirles concretamente de que en el caso de la ciudad de Córdoba, el esfuerzo que se hizo tiene que ver fundamentalmente porque todos los actores eligieron una estrategia de trabajo conjunto. Todos los actores aceptaron que en el caso concreto de la ciudad de Córdoba, la decisión política pasaba por el municipio, pasaba por el intendente de la ciudad, que es parte de este consejo o comité de operaciones. Y también que el intendente aceptara, sin desviar el camino, lo que el gobierno de la provincia establecía y lo que el gobierno nacional establecía para el conjunto. Creo que eso fue una muestra de trabajo conjunto, de trabajo colaborativo. Seguramente habrá biblioteca para opinar de distintos temas en particular, pero yo simplemente les quiero dejar esta reflexión final, que es que cuando los gobiernos locales, los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales definen criterios comunes, consensuados de política pública, allí la política viene a cumplir su fin, que es cambiarle, y en este caso, cuidarle la vida a la gente. La Argentina eligió el paradigma de cuidar la salud. Primero cuidamos la salud y no queremos muertes. Evidentemente, esto nos llevó a un aislamiento que produjo mucho ruido, que produjo un estado de insatisfacción en muchas personas y sobre todo, hay que decirlo con mucha claridad, en aquellos que menos pueden, en aquellos que por ahí no tienen las comodidades habitacionales, las comodidades económicas, los espacios necesarios para que cada individuo, su familia o su entorno más inmediato pudiera estar preparado para esto. Esto es una característica seguramente de toda nuestra América Latina, en particular de estas dos ciudades hermanas como son La Paz y la ciudad de Córdoba.
esta es una realidad común a todas, pero me parece que esta nueva etapa, que ya se le empieza a llamar la etapa del distanciamiento, no la etapa del aislamiento, va a permitir oxigenar un poco el estado de cuestión social, descomprimir un poquito la situación y enfrentar los problemas que se van a venir, que muy bien los adelantaron en la introducción de la jornada de hoy, que lo habíamos comentado al cierre de la primera jornada, que son los problemas económicos, o diría yo, los problemas macroeconómicos que nuestros estados tienen que resolver. Sirva esto para contarles qué es lo que hemos vivido, qué es lo que hemos hecho, cómo ha transitado nuestra linda y querida ciudad de Córdoba estos 75 días de pandemia, cómo esperamos transitar estas 3 semanas que van a venir por delante, porque en nuestra provincia de Córdoba, en casi 410 municipios, no tienen problemas de COVID-19. Vamos a volver gradualmente a esta nueva realidad, como se le ha dado en llamar. A nosotros nos toca vivir en la ciudad de Córdoba, rodeados por municipios que en conjunto, ustedes imagínense, reúnen alrededor del 65% de la población del total de la provincia de Córdoba. Por eso les estoy hablando del corazón de un bolsón importante. La ciudad de Córdoba tiene alrededor sola de 1,5 millones de habitantes, número más, número menos. Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Que evidentemente estamos en el corazón de un foco donde la transmisión comunitaria sigue, a Córdoba siguen llegando personas que habían quedado varados en su momento en distintos lugares del país y de distintos lugares del mundo. A mí me tocó gestionar hace muy poquitos días que un cordobés que había quedado varado ahí en la República Hermanos de Chile pudiera volver a la Argentina por un estado de salud y un estado de necesidad imperioso, y son personas que, bueno, son potenciales riesgos, y esto sigue andando, sigue funcionando. Con lo cual, quisiera cerrar esta etapa o este momento de la conversación transmitiéndoles eso, la confianza y contarles la certeza de que cuando se trabaja con una agenda colaborativa y se trabaja con un norte común, independientemente de las personas humanas que lleven la tarea adelante, los resultados son mucho más eficaces. ¿Y por qué digo esto a modo de introducción? Porque tiene que ver con lo que estamos invitados a dialogar. Los ODS, la nueva gobernanza, la participación ciudadana. Quiero contarles que en materia de ODS, desde Fundación Mayéutica, que fue el lugar que nosotros decidimos crear para compartir esta experiencia. Y algunos de ustedes me dirán, pero Roberto, si vos trabajás y sos asesor letrado en el Defensor del Pueblo de la Argentina, que es el organismo que trabaja monitoreando en Latinoamérica y el Caribe los procesos de implementación. Si la institución es rectora en Latinoamérica para ese tema. Si ustedes han estado vinculados de alguna manera al Consejo de Educación Superior de América Latina, quiero contarles que hace 2 años la última sesión se hizo en nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba con motivo de cumplirse el centenario de la Reforma. Y nosotros pudimos escribir ahí, en el resumen ejecutivo, la necesidad de que los planes de estudios, los planes de investigación, la extensión universitaria y la educación a docentes y alumnos universitarios tuvieran que formar parte de la currícula y de una inminente e inmediata reforma en esos programas universitarios. Y lo escribimos. Y hoy reza, aunque más no sean 5 o 6 renglones, en ese dictamen ejecutivo final de la CRES 2018, esta necesidad. Pero quiero pasar a contarles cosas prácticas, porque creo que como somos pocos y somos amigos entre nosotros, quiero contarles esta experiencia práctica. Veo una seña, me estás marcando el tiempo.
No te escucho, querido amigo. Roberto, muy interesante, pero todavía quedan dos exposiciones y vamos a tener que, antes de que los compañeros se tengan que ir. Bien, decime qué tiempo tengo. Yo diría que si pudieras ir terminando sería lo apropiado. Perfecto, mi amigo, colaboro contigo y con la organización. Para redondear la idea, los ODS tienen un mecanismo que todos conocemos, que no hace falta redundar, pero aprovechando que tenemos más expositores y no quiero superponer quizás los mensajes, yo voy a ir a algo que me parece lo más importante y es la incidencia práctica. Y les voy a dejar preguntas para que después podamos interpelarnos mutuamente. Quizás la primera pregunta es si los objetivos de desarrollo sostenible realmente se ejecutan y se implementan tal cual está sostenido en sus directivas o en sus objetivos. Yo les quiero contar que en mi país, la Argentina, si bien fuimos uno de los primeros países que firmó el convenio, nosotros en Córdoba tuvimos la tarea y la misión de promover la firma con el gobierno de la provincia de Córdoba del convenio de cooperación. Y también lo hicimos con los municipios. Y pasamos a que la Universidad Nacional de Córdoba, de la mano de su rector, firmara a través del Consejo Universitario Nacional el convenio de cooperación que permitía que 54 universidades nacionales del país tuvieran que trabajar en la materia. Pongo el caso testigo para contarles que todavía nos queda mucho por hacer. No dudo que es la característica común en los distintos lugares de nuestra querida Iberoamérica. Quiero destacar hoy el caso concreto de España, que es un país, si se quiere, o el único país que ha tenido el coraje y la decisión política a través de su vicepresidente Pablo Iglesias de llevar a nivel de ministerio la agenda de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Quizás sea un ámbito a imitar por los gobiernos locales y los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales de este otro lado del Atlántico. Quizás la pregunta que yo le quiera dejar, para no tener que responderla yo y así poder ahorrar tiempo, es ¿cuál es el rol verdadero que cumplen los gobiernos nacionales en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cuáles son los verdaderos compromisos que ejecutan los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales? ¿Cuál es la verdadera participación del sector privado? ¿Cuál es el compromiso de las universidades o centros de investigación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Yo voy a ser audaz, yo voy a ser corajudo. Yo voy a decir que de entrada no estamos cumpliendo el primer objetivo, que es el de construir las alianzas para la prosecución de los objetivos. Desgraciadamente, COVID-19 vino a dinamitar esa agenda, porque nos vino a demostrar que esto era como el juego del don pirulero. Cada cual estaba atendiendo su juego, y el que no lo atendía podía tener una prenda. ¿Qué quiero decir? Que los 10 años que vienen por delante nos obliga a trabajar de una manera distinta. Nos obliga a trabajar de una manera más integrada y más colaborativa. Por eso es que aquí, en esta ciudad de La Paz, en Bolivia, en esta jornada, yo no quisiera hablar de los datos estadísticos que me han alcanzado para la reseña, porque seguramente todos los datos estadísticos no cumplirían con los objetivos que nosotros tenemos planteados. Por eso, para terminar, queridos amigos, les quiero dejar un mensaje práctico, un mensaje que tiene que ver fundamentalmente con ver cómo seguimos para adelante. Y seguir para adelante nos interpela a dos grandes cosas. Primero, a que nosotros desde estos lugares pensemos y creemos verdaderos centros de investigación, verdaderos centros de estudio, verdaderos centros de debate y de participación. Segundo, que seamos capaces de construir una agenda. Y para culminar, que tiene que ver con los gobiernos locales. En nuestra ciudad de Córdoba, nosotros desde Fundación Mayéutica vamos a proponerle al nuevo gobierno municipal que acaba de asumir
el 10 de diciembre la implementación de un plan de metas municipal. Porque cuando los gobiernos locales idean una planificación, es posible pensar en políticas públicas de segunda generación, que son esas políticas que permiten que se pueda medir, que se pueda comparar, que se pueda replicar, que se pueda copiar, que se pueda estandarizar y que podamos medir los datos, los índices, la estadística de una manera anual. Por eso, nuestra Carta Orgánica Municipal, que este año cumple 25 años, establece que los 10 de abril es la fecha máxima en que el municipio de la ciudad debe presentar ese plan de meta. Es evidente que a este nuevo gobierno municipal no se le puede exigir que en el medio de una pandemia, donde no sabe el horizonte que le queda, ni tampoco sabe cuál es realmente el presupuesto económico con el que va a poder contar por la situación que estamos viviendo, nosotros vamos a proponer una prórroga para el momento más oportuno que se presente ese plan de meta, pero aprovechar este tiempo hasta la presentación de ese plan de meta, de que la participación ciudadana efectiva de una nueva gobernanza para una Córdoba sustentable lo haga posible y cada uno de nosotros pueda participar de una manera muy activa. Y de esta manera, todos los años, en los discursos de apertura legislativa, poder ser desde la sociedad civil un verdadero órgano de control de las políticas públicas, porque estarán escritas y los compromisos estarán establecidos. Me disculpo si me extendí en el uso de la palabra, les agradezco la generosidad y me quedo hasta el final de la misma para poder responder cualquier inquietud. Por su tiempo, por su respeto, por su atención, les agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto. Indudablemente me hubiera encantado continuar una hora más, porque es muy importante todo lo que nos has presentado. Teníamos 2 horas para este evento y estamos ya llegando al final. Doy la palabra a Diana para que invite a la doctora Eliana Camacho para hacer su exposición. Bueno, ahora me gustaría invitar a la doctora Eliana Camacho Antesana, de profesión abogada, con especialidad en Derechos Humanos y Cooperación Internacional al Desarrollo y Ayuda Humanitaria. También es experta en gestión política y democracia intercultural. Muy bienvenida, Eliana, el micrófono es tuyo. Hola, ¿me escucha? Perfecto. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Gidesa, a ODS Internacional y a todos los organizadores del evento. Realmente muy contenta de estar presente en una jornada donde se trate sobre la evaluación de los objetivos de desarrollo y más que todo el trabajo que se viene realizando a través de el equipo de ODS Internacional. Yo no tengo en este momento una presentación, pero sí voy a hablar sobre mi experiencia en la administración pública, que me ha llevado un poquito a evaluar o poder constatar algunos hechos que son importantes que los conozcamos a nivel no solo de Bolivia, sino también a nivel de la región. Bueno, a lo largo de los 15 años de mi trayectoria profesional he podido constatar, por un lado, la ineficiencia, la ineficacia y los grandes obstáculos en la generación de políticas públicas a nivel nacional, que resuelvan problemas estructurales en Bolivia y que ayuden a cumplir prácticamente los objetivos de desarrollo. Entre esos obstáculos que se visibilizan y sobre los cuales debemos trabajar para esta evaluación y el monitoreo que tenemos pendiente, se visibilizan 5 obstáculos o ineficiencias o ineficacias dentro de lo que son las políticas públicas a nivel Bolivia. Entre ellos tenemos los obstáculos que afectan la implementación de un real modelo de desarrollo. Yo he podido un poquito constatar cuáles son estos. Por un lado, existe la percepción de que el crecimiento económico no ha generado cambios en la vida de los pobres. Esto beneficiando en mayor medida solo a algunos grupos de población.
Tenemos vigente una matriz extractivista y depredadora de los recursos naturales, orientada a la explotación de la materia prima. La estructura económica no ha cambiado, sigue siendo desigual y excluyente, la política fiscal y tributaria es regresiva, las políticas públicas no se han enmarcado ni se han orientado al respeto hacia la protección y la garantía de los derechos humanos. Existen todavía ausencias en las políticas de prevención y mitigación de la contaminación de agua, medio ambiente, como así también la deforestación. Asimismo, se ven plasmadas también el incumplimiento de normativas ambientales y otras relacionadas. No existe un buen tratamiento tampoco de residuos sólidos y medidas de mitigación sobre el tema. Existe también una falta de voluntad política de las autoridades de gobierno y una ausencia de acciones coherentes con el discurso sobre los derechos también de la madre tierra. Como un segundo obstáculo que he podido plasmar en este momento son también obstáculos institucionales dentro de la administración pública estatal. Por un lado, existe suficiente, sí, normativa, pero esta es compleja, confusa y contradictoria. Es decir, la misma no cumple en especial temáticas visualizadas como la agropecuaria y la medioambiental. No hay una independencia de poderes, que eso es realmente un gran problema que se genera en Bolivia. No existen instancias de control en distintos niveles y sectores, tampoco instancias de apelación o denuncia que restituyan los derechos violados dentro del órgano ejecutivo. Las instancias públicas no cumplen el control de convencionalidad de la Constitución Política del Estado en sus acciones por la falta de una independencia de poderes. No hay una adecuada planificación del desarrollo que vaya de abajo hacia arriba. No hay coincidencia entre las necesidades municipales y los planes departamentales y los nacionales. Se vulneran los derechos con la consulta previa y no se respetan tampoco los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Pese a la existencia de una normativa que promuevan la participación en la planificación del desarrollo, no existen procedimientos adecuados o estos no se cumplen, evitando lograr una participación plural, inclusiva, de abajo hacia arriba. La participación es políticamente condicionada. Existen arbitrariedades en procesos de consulta que no permiten tampoco canalizar las demandas de los grupos vulnerables, como por ejemplo se tiene a los grupos de LGTB que se ven discriminados en espacios de participación y que no encuentran cómo canalizar sus necesidades y sus aspiraciones. Otros obstáculos que se visibilizan a nivel estatal son también los financieros, que a pesar de que existen las autonomías departamentales, municipales, regionales y también de los pueblos originarios campesinos e indígenas, estas están reconocidas en la norma, pero no existen posibilidades de autonomía y sostenibilidad financiera en esos niveles subnacionales. El nivel nacional concentra gran parte también de los recursos y no es proclive a establecer ese pacto fiscal que permite una adecuada redistribución de los recursos públicos. Asimismo, también se identifican que los presupuestos no determinan la sostenibilidad de las instituciones. No existe una proporcionalidad de los presupuestos asignados a las diferentes acciones del gobierno nacional. Y también existe una orientación del gasto con base de criterios políticos y partidarios también en todos los niveles del Estado, y no así una transparencia ni tampoco una neutralidad con respecto a ello. La crisis de los precios de los hidrocarburos ha afectado a los niveles subnacionales y, por supuesto, eso ha conllevado a una reducción de los recursos. Los niveles subnacionales no cuentan con los recursos suficientes para desarrollar acciones para todos los sectores que viven los efectos de la desigualdad. El gasto público no se ha priorizado como ámbito estratégico para el desarrollo, por ejemplo, la salud, la educación, sino proyectos de inmediata respuesta, es decir, pueden haber infraestructuras secundarias. No existe suficiente gasto público que atienda a grupos vulnerables de la población, por ejemplo, a los adultos mayores, a los niños con discapacidad, etc. Existen gastos onerosos que no tienen efectos multiplicadores en la economía, como sucede el gasto en comunicación gubernamental, es decir, la propaganda política, u obras de infraestructura secundaria, como lo hemos visto a lo largo de los 14 años también del último gobierno a este actual, que son la creación de campos deportivos y otros.
Existe también un gasto ineficiente en alquiler de edificios, maquinarias, cuando ese alquiler podría estar destinado de forma permanente a otro tipo de actividades. Estos que acabo de mencionar son los relacionados a obstáculos netamente financieros. Ahora, cuando nos referimos a obstáculos dentro de lo que son las capacidades estatales, no existen ni instancias de investigación que generen un conocimiento desde el Estado, así como una información confiable y fidedigna sobre lo que se quiere tratar. Se contrata personal que no está preparado para asumir funciones específicas. Estos puestos tienen netamente un carácter político y no así técnico, que lo que realmente se debería requerir en un Estado donde predomine el desarrollo. Así también se contrata personal que no está preparado para asumir funciones específicas, dejando en segundo plano programas de asistencia técnica y capacitación. Además, se ha podido constatar que la aplicabilidad de las políticas están basadas simplemente en experiencias y capacidades de algunas comunidades en lo referente a lo productivo y no así al desarrollo real. Cuando hablamos también de obstáculos que generan en la generación de datos, hemos podido, y particularmente yo he podido divisar, y otras instancias también, de que no existe tampoco una confianza en las instancias de generación de datos sociodemográficos y sobre el desarrollo. Se pide presentar planes municipales sin tener suficiente información de cómo hacerlo y cómo adecuarse a los planes sectoriales y también departamentales. Se está trabajando sin información completa, sin suficiente coordinación y de manera transitiva. Se planifica de arriba hacia abajo y no así de manera inversa. No hay coincidencia entre las necesidades municipales y los planes departamentales y nacionales. Cuando se trata de la rendición de cuentas de las instancias del Estado, estas simplemente se las hacen a los funcionarios públicos y no son procesos incluyentes, pues eligen quién debe participar a fin de evitar el control y la crítica ciudadana. Aún todavía sigue faltando o no existe la transparencia y el acceso a la información pública. Hoy en día, con el nuevo gobierno de transición, hemos podido ver algunas situaciones que en cierta medida han podido, digamos, sí desarrollar en cierta medida el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que en cierta forma todavía siguen afectando a este nuevo reto que tenemos como país de cumplir los objetivos de desarrollo. En este caso son la voluntad política de los sectores ministeriales para la coordinación de acciones conjuntas, esa voluntad política del Estado para efectivizar normas y políticas como tal. Se ha mejorado la burocracia, sí, y los canales administrativos, eso es algo positivo. Existen cambios en la agenda de las políticas públicas, persiste la dificultad de la movilización de los recursos y se hace visible, sí, las dificultades en la generación de datos oficiales, que eso voy a hacer incisivo. Y sumado a ello, se cuenta con características también de catástrofe o desastres naturales, y hoy en día nos vemos azotados por la pandemia que azota al mundo, ¿no? En conclusión, los principales obstáculos se ubican en la esfera estatal, en especial en lo referido a la orientación política de las acciones estatales y su efectividad para atender las necesidades y proteger los derechos de la población. Mientras este debate y cualquier otro se encuentre políticamente condicionado al logro del crecimiento económico y fundado en el extractivismo, la voluntad política, la participación efectiva y la planificación estratégica estarán restringidas únicamente a ciertos grupos afines a la esfera gubernamental, sin posibilidad de generar condiciones, obviamente, para superar obstáculos mencionados anteriormente. En otras palabras, para tener una plena concordancia con los ODS, este proceso debe ser ampliamente participativo e incluyendo en los sectores que enfrentan la desigualdad y, lógicamente, el no dejar a nadie atrás. Se entiende que hace falta un cambio en el modelo de desarrollo, de convergencia y participación, más que todo en el planteo de políticas públicas, de planes de desarrollo y asignación de recursos en los distintos niveles y ámbitos del Estado, tomando como prioridad la implementación y la acción integral de los objetivos de desarrollo en la gestión pública dentro de los próximos 10 años. Ahora, como conclusión, habrá que preguntarse cuál es el compromiso real del Estado boliviano frente a los ODS y la Agenda 2030. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eliana, por tu participación. Antes de pasar a nuestro último expositor, vamos a presentar a Paul Benavides nuevamente, porque ha quedado un pequeño tema pendiente de ayer. Entonces, quisiera darle la palabra a Paul de forma muy sucinta, por favor. Él es ingeniero en sistemas, tiene una maestría en gestión pública para el desarrollo territorial, es experto también en evaluación de proyectos por el BID y especialista en participación ciudadana. Tiene una experiencia relevante de 20 años trabajando en organismos internacionales y también dentro de la función pública. Adelante, Paul. ¿Me escuchan? Buenos días con todos nuevamente, qué gusto estar con ustedes. Bueno, los temitas que quería hacer es muy concreto, muy sucinto. Vemos que estamos hablando en torno, perdón, en torno a la generación de datos. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para el tema de la evaluación de los ODS, porque nosotros partimos de dos cosas aquí, de la percepción versus la realidad, ¿sí? Las herramientas con las que contamos versus las metodologías con las que nosotros tenemos información. Entonces tenemos un camino por recorrer. Ese camino es el paradigma sobre la generación de la información y el análisis que se da a esa información, la socialización y democratización que se da a esta información y el acceso como tal a la misma, ¿sí? Nosotros aquí en Ecuador, en los municipios que ayer les estaba contando, nosotros estamos utilizando el gobierno abierto como una herramienta, como una metodología para que estos datos o esta generación de información sea lo más cercano a la realidad. Y es así, nosotros lo hacemos, esta generación de la mano con las mismas personas. ¿Para qué? Para que, si bien es cierto, tenemos datos y datos, esta información no sirva para confundir, sino más bien sea información que permita la verdadera, la acertada toma de decisiones, ¿sí? Otro de los paradigmas que nosotros tenemos es la oportunidad que da la información. La información es eficiente cuando es oportuna. En el momento que la información deja de ser oportuna, cuando ya es tardía, ya no nos sirve para nada, nos sirve para estadísticas únicamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, además de que la información sea real y acercada hacia la gente como tal, hacia los generadores de esta información, es que esa información sea dada, tomada y socializada de una manera oportuna, ¿sí? Esto era lo que ayer quedó un poco suelto y quería también aportar con eso para que se dé la discusión. Muchas gracias, Diana. No te robo más tiempo. Quería ser muy concreto en este punto nada más. Muchísimas gracias, querido Paul. Bien, ahora pasamos a nuestras conclusiones, a prácticamente ya el resumen de estas dos jornadas, así que les cedo la palabra a René Rivera. Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer unas conclusiones rápidas. A ver, un segundo, por favor. Bueno, quizás me quisiera concentrar en las conclusiones centrales, ¿no es cierto? Muy rápidas sobre lo que hemos podido discutir estos días. Todavía no recoge especialmente las últimas participaciones, pero las voy a comentar. Partiendo de esto de que los ODS son un marco adecuado para la planificación y la evaluación, perdón, vamos a ver aquí. Son un marco adecuado para la planificación y la evaluación. No obstante, enfrentamos problemas que debemos resolver prontamente, ¿no? Es toda la gestión de datos, la que Paul ha comentado, creo que es relevante. Tenemos ausencia de datos, calidad de los datos. Él ha notado también temas de acceso, de socialización, etcétera.
Eh, También la congruencia y la solidez, por ejemplo, de mediciones de los datos base. Algo que vemos con los ODS es que son multidimensionales, ¿no? Es decir, no hay una forma en la que nosotros pensemos que hay una unidireccionalidad de los datos. Entonces, se aborda la temática desde dimensiones sociales, institucionales, económicas, medioambientales, y también quiero complementar esto con la parte política, ¿no? Es decir, en lo que decía Eliana es fundamental y hay que anotar la escasa, en algunos casos, voluntad política o la voluntad política mediana que tienen en nuestros países. En algunos casos, la voluntad política se produce también porque existen condiciones habilitantes a nivel legislativo, ¿no? Es el caso de Ecuador, ¿no es cierto? O condiciones habilitantes a nivel político-social, el caso de Córdoba, del municipio de Córdoba en la Argentina, donde se puede ver que han habido, digamos, estos intentos, estos esfuerzos por hacer política pública y por tratar de medir la política pública y alinearla al nivel territorial. Otro elemento que hemos discutido en estos 2 días ha sido que la pandemia ha colocado en evidencia las fragilidades en las que nos hemos movido en estos años, ¿no? Ahí, por ejemplo, están los límites de la cooperación internacional. Nos coloca en esta posición de cuestionar si vamos en la decisión correcta, especialmente por lo que hemos discutido a lo largo de estos años. Creo que particularmente en el caso de Bolivia es importante revisar muy profundamente estos comentarios que ha hecho Eliana, ¿no es cierto? Creo que son importantes porque gran parte de los modelos de desarrollo también se basan en los paradigmas que se han dado en el mundo occidental. Los límites de los modelos de desarrollo que hemos visto como dados, los límites de los modelos de gestión tradicionales, me quedo mucho con esta idea de la necesidad de un gobierno 3.0, la gobernanza aunque es antigua la gobernanza, es una nueva forma, es decir, muchos autores se refieren a la gobernanza como la nueva gobernanza, una nueva forma de gobierno y particularmente a nivel territorial y desde los actores resulta crítica, ¿no? Ahí hemos discutido ejemplos en Ecuador, en Bolivia y en Argentina, en este último. El COVID, por ejemplo, ha permitido a los actores tener una visión en común, ¿no? Tener una mirada común en un momento crítico, ¿no? Y uno esperaría que ese momento crítico, una vez que se haya superado, todavía pueda aglutinar a los actores de distinta corriente y de distinto pensamiento en torno a lo que es el desafío que parece más difícil todavía, que es el post-COVID, ¿no? El post-COVID es una verdadera prueba de fuego para nuestros países porque, bueno, en este momento estamos absortos en luchar contra la pandemia, pero una vez que la pandemia haya pasado o hayan pasado sus efectos más nocivos, vienen otros efectos agregados, es decir, paralizar una economía como ha ocurrido en nuestros países durante 2 o 3 meses tiene un alto costo, digamos, en términos macro y micro, ¿no? Ya los estamos evidenciando en Bolivia, ¿no? Paradigmas como el gobierno abierto son claves, digamos, para fomentar también la gobernanza, ¿no? Porque la sociedad y el Estado trabajan juntamente. De alguna manera, cuando pasamos a un nuevo paradigma de gobierno. Constituye la gobernanza también un vaso conductor para la formulación de políticas y programas territorializados. Yo creo que una muy buena práctica, yo diría una exposición destacada es la que ha hecho el gobierno municipal de La Paz, ¿no es cierto?, en la que se muestra primero una alineación a los ODS, se muestra un estilo de planificación, ¿no es cierto?, basado en problemas, en la formación de agendas compartidas, de una agenda de gobierno, además de largo alcance, porque lo que normalmente hacen nuestros gobiernos locales es formular programas
digamos, para 5 años, pero cuando se aprueba el programa normalmente quedan 3 años de gobierno, de los cuales uno se dedica a la nueva campaña. Entonces, tener programas de largo alcance y con participación ciudadana nos ayuda a mejores políticas y programas territorializados alineados a los ODS. También implica varios retos en los que aún se requiere trabajar. Ahí están los retos institucionales, que se han anotado, las debilidades de la gestión pública, el grado en el cual nuestros países están realmente comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que hasta aquí me quedo y les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. René, como siempre, has sabido darnos un pantallazo fantástico. No quiero cerrar yo, voy a cederle la palabra a Diana, pero no sin antes decir una impresión que me ha dado el día de hoy. La impresión de una reunión altamente positiva y muy provechosa para el futuro de la red. Quiero terminar con una imagen que me ha quedado en mente. Edgar nos ha puesto el paraíso cerca, nos ha dicho qué es lo que se ha hecho y nos hemos podido ir imaginando qué maravilla, cómo poder llevar a cabo todo eso en una estructura que le agradecemos de verdad, porque es una estructura lógica y a la cual habría que apuntar y que nos sirve de norte, ¿no? para avanzar. Al otro extremo, la doctora nos ha detallado, digamos, con menudencias, la cantidad de piedras en el camino que hay para poder llegar a algo parecido a lo que nos dice el hermano Edgar. Si entre las dos cosas yo quisiera moverme para plantearme que el desafío que tenemos hoy día no es solamente esas bondades que hemos encontrado o que podemos encontrar en el nivel territorial local para la implementación ya de las políticas que atraviesan enormes dificultades como las que nos ha señalado la doctora, ¿ya? Y verlas, porque ahí está ese tipo de conocimiento, que es un conocimiento práctico, un conocimiento de la acción. ¿Ya? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para llegar a lograr mejores niveles de vida en casos muy concretos? ¿Y cómo se hace también para no caerte en el camino tropezando con tantas piedras? Porque ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en la mayor parte de los territorios. Tenemos demasiadas piedras en el camino y tenemos que buscar lecciones de cómo hemos sorteado esas piedras y no nos hemos matado. Cuando yo era pequeño se escuchaba un refrán que decía: si tropiezas y no te caes, llegas más rápido. No sé si eso nos podría servir para buscar esas prácticas que enseñan de cómo salvar las dificultades que nos encontramos en el nivel local para alcanzar metas que son sumamente positivas en el esquema que nos ha planteado Edgar, ¿ya? Con esto cierro y probablemente por ahí podríamos encontrar algunas líneas del desarrollo futuro de nuestra red. Pepe, si me permites, Mucho antes eso. de cederle la palabra a Diana, primero disculparme porque he estado ausente una buena parte de la mañana, pero he seguido de cerca todo el desarrollo del encuentro, del evento. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Creo que se han hecho aportes sustantivos en este proceso de reflexión sobre el tema de los ODS. Hay temas estructurales que se han tocado y también coyunturales. Tenemos el desafío hacia adelante de continuar con este espacio. Quiero invitarlos a ver una agenda que posiblemente la vayamos a trabajar con Diana
el equipo aquí en La Paz para convocarlos y ver cómo podemos mantener estas articulaciones, ciertamente que sean efectivas y que puedan contribuir a los procesos en nuestros países. Finalmente, quiero especialmente dar mi agradecimiento a Pepe Blanes y a René Rivera, porque los hemos embarcado esto, y a todos y cada uno de ustedes. Creo que los aportes han sido muy sustantivos y que continuemos en esta brecha. Gracias a nombre del Centro de Estudios y Proyectos.